¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a este espacio de luz, este espacio de sanación, de trascendencia, donde estamos parados juntos para reconocer la grandeza de nuestro ser. En este espacio hemos venido a lo largo de ya más de 2 años. Hemos venido planteando o compartiendo diversos planteamientos en función de la crisis existencial en la que nos estamos experimentando por diversos factores, por diversos condicionamientos, por diversos gracias, maestra Romil, bienvenida. Por diversas formas de ir buscando un reconocimiento que nunca llega, una posición social que nunca llega, una condición de materialidad que nunca llega, y esto nos frustra, nos tiene frustrados ante la imposibilidad y aparente incapacidad que tenemos de lograr nuestros objetivos. Gracias, maestra Romil, bienvenida y bendiciones también. De lograr nuestros objetivos, nuestras metas, y esto es por las diferentes formas de pensar que tenemos los seres humanos en relación a la, vamos a decirle, la ignorancia de cómo estamos tejiendo, de cómo estamos experimentándonos en esta experiencia de vida, cómo nos vamos experimentando y cuál es y la ignorancia. Gracias, Moni, bienvenida. La ignorancia de cómo podemos resolverlo, porque estamos experimentándonos en una ruedita, le digo yo, la carrera de la rata, donde nada más vamos dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, pero no avanzamos. Por mucho que luchamos, por mucho que nos esforzamos, por mucho que damos, sentimos que no recibimos lo suficiente, y eso nos pone en una condición vibratoria bastante baja, y nos lleva a experimentar puntos de quiebre que finalmente no entendemos, no logramos entender, y caemos en depresiones, caemos en ansiedades, caemos en crisis. ¿Qué son los puntos de quiebre? Pues son esos patrones que se van repitiendo una vez, otra vez, otra vez, otra vez. Los más frecuentes que yo atiendo en mis terapias son la cuestión de las relaciones personales. Háblese de relaciones de pareja, que es lo más frecuente y lo más complicado de solventar y de solucionar. Háblese de relaciones de trabajo, háblese de relaciones entre amigos, háblese de relaciones entre hermanos, la familia, los padres y los hijos. O sea, las relaciones sanas no se dan así como que con singular frecuencia.
¿sí? Es de lo que más padece el ser humano en poder tener relaciones estables, relaciones sanas y relaciones exitosas, ¿sí? Porque hasta en los negocios se deben de tener relaciones exitosas, ¿sí? Y si fallamos en la cuestión de las relaciones, entonces estamos mal en la cuestión de las relaciones personales, y las relaciones de pareja son las que más sufren este tipo de quebrantamiento, este tipo de quiebre, ¿sí? Las 2 semanas anteriores estuve tratando el tema de las relaciones personales desde el momento en que elegimos, por ejemplo, una pareja, desde qué punto la estamos eligiendo. La estamos eligiendo desde la carencia de algún tipo emocional, desde el amor. Que debemos entender que si elegimos una pareja desde el amor, lo primero que tenemos que tener es amor por nosotros mismos. De otra manera no le podemos dar amor a nadie, ¿sí? Y cuando estamos en desequilibrio en la cuestión de las relaciones de pareja, normalmente se da el desequilibrio, el rompimiento, el punto de quiebre en nuestra relación con el dinero. Van muy de la mano, muy engarzadas las dos energías, que es el amor solventado en una pareja, y la energía del dinero, o cómo estamos relacionándonos con el dinero. Finalmente también es una relación. Y este punto de quiebre en relación al dinero es la segunda causa de visita a un terapeuta, como es el caso conmigo. ¿Sí? Lo más frecuente es que no me alcanza el dinero, que no gano lo suficiente, que no puedo establecer un negocio, que no puedo, no logro hacer sostenible un ingreso, y le batallamos bastante. Entonces, hoy en esta transmisión quiero compartir con ustedes algunos planteamientos que no son más que eso, planteamientos que les pueden ser útiles para enfrentar cual sea de las situaciones que ustedes estén atravesando. Recuerden que nada es para siempre, siempre existe un principio y un final de todo. Entonces, el punto de quiebre en la cuestión, en la situación económica, la situación del dinero, está basada teóricamente y exponencialmente en cómo nos estamos relacionando con el dinero. Ahora existe también, me hacen la otra pregunta. Esta situación de que no puedo hacer sostenible una posición económica estable, ¿existe la posibilidad de que sea un patrón generacional? Desde luego que existe la posibilidad. Los patrones generacionales también son uno de los vertientes que tiene este punto de quiebre, y que se deben analizar y se deben de
investigar. ¿Qué debemos investigar? Pues en nuestra propia familia, cómo es que viene desde nuestros ancestros. No es necesario irse tan lejos. Váyanse a la vida de sus bisabuelos, a la vida de los abuelos y a la vida de nuestros padres. Aquí yo les comparto algunos planteamientos que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 planteamientos, 11 planteamientos, que es lo más frecuente, lo más repetitivo, y que son las circunstancias que nos llevan a no poder hacer sostenible esta relación con el dinero y que se tienen que sanar. ¿Sí? Entonces, para no hacer el cuento tan largo y empezar a entrar en materia, yo quiero hablarles acerca de la forma más efectiva que yo he encontrado o que yo encontré para sanar la relación con el dinero y dejar de sufrir por la situación económica, la encontré en la biodesprogramación, desprogramando los patrones generacionales y los patrones de esta experiencia mía en este cuerpo, ¿sí? Y entonces la biodesprogramación, en la biodesprogramación hay que buscar un hilo de conducción que nos lleve a desde cuándo en nuestro árbol genealógico se viene repitiendo este patrón que a mí me está haciendo sufrir y que me duele porque no puedo hacer sostenible una posición económica que yo busco, que yo deseo, por la que yo trabajo. ¿Sí? Entonces, lo primero que encontramos en la biodesprogramación es la relación que existe entre dos palabras que son fundamentales: dinero y liquidez. El dinero, ya lo sabemos, es la moneda de cambio para casi todo en este mundo, y la liquidez es la capacidad que tenemos de disposición de dinero para pagar todo lo que necesitamos para sobrevivir en la experiencia de vida. Es mucha consulta la que llega en relación a este tema. Y aquí la cuestión es que cuando no tenemos liquidez es cuando más sufrimos, porque obviamente tenemos cuestiones que solventar: la comida, el vestido, las escuelas, la renta, el vehículo, todo eso requiere servicios, requiere liquidez. ¿Sí? Y cuando no tenemos esa liquidez o perdemos de manera momentánea esa liquidez por situaciones que se dan en la vida, porque perdí mi trabajo, porque cerré mi negocio, porque dejó de trabajar mi esposa, etcétera, se pierde liquidez. Entonces, esta falta de liquidez, algunas personas la muestran con una somatización.
Esta somatización tiene que ver con los líquidos. Se está íntimamente relacionada con los líquidos, ¿sí? Que regularmente la somatización relacionada con los líquidos se manifiesta en el órgano de los riñones, en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Esto se debe a que el dinero y la liquidez son asimiladas por el cerebro como una misma cosa. ¿Sí? Sufro por falta de dinero, pero realmente puedo tener dinero, pero no tener liquidez. ¿Qué es lo que pasa cuando no tengo liquidez? Que puedo tener una casa propia, tengo un auto propio, pero no tengo dinero en efectivo para pagar mis responsabilidades de sobrevivencia. ¿Sí? Pero el cerebro lo relaciona como una misma cosa. Entonces no entiende el cerebro que tengo dinero, pero no tengo liquidez. Para el cerebro todo es falta de dinero, porque lo entiende así como en una sintonía. Si tienes dinero, entonces pues tú tienes para solventar todos los problemas de liquidez que puedas, que estés enfrentando, ¿no? Entonces, también la cuestión de la liquidez está relacionada en la biodesprogramación con la madre. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos concebidos en un núcleo de líquido. Entonces, la liquidez está muy relacionada con la madre y tenemos que pensar en cómo estamos relacionándonos con nuestra mamá. Si tenemos problemas con mamá, muy probablemente vamos a tener problemas de liquidez en nuestra experimentación diaria, ¿sí? Por el vínculo que hay y que es tan cercano entre mamá y el dinero. Así lo asimila nuestro cerebro. Entonces, las frases más frecuentes son: pues es que no puedo ganar lo suficiente. Es que el dinero me llega y se me va. Así como llegó, ya no tengo. Entonces, cuando estamos inmersos en una sociedad, decimos, es que no hay dinero. Es que no hay dinero, por eso yo me las estoy pasando tan difíciles. Pero de repente volteo para un centro comercial y está lleno de gente. Volteo para las tiendas de ropa y están llenas de gente. Hay gente gastando dinero, pero yo no tengo. Yo no tengo esa liquidez. Entonces es donde debo detenerme y pensar qué está pasando en mi vida, que yo no puedo estar en esta armonía de liquidez. Porque no es una crisis general, o sea, ahí nos damos cuenta de que no es una crisis general, sino de que somos algunas personas las que estamos padeciendo este tipo de situación. Y nosotros que ignoramos de dónde viene este patrón repetitivo de que me quedo sin dinero y vuelvo a encontrar trabajo y vuelvo a tener un poco de buena vida y me vuelvo a quedar sin trabajo y me vuelvo a quedar sin dinero, me vuelvo a quedar experimentándome con mucho trabajo.
A veces, aquí viene el primer planteamiento, a veces existe un patrón generacional ligado a la escasez, ligado a la carencia, y ese patrón crea una lealtad hacia nuestros ancestros. Ese patrón de lealtad hacia nuestros ancestros nos lleva a que inconscientemente pensemos, es que yo no puedo tener más que lo que tuvieron mis ancestros, lo que tuvo mi abuela, lo que tuvo mi madre y mi padre. Yo no puedo tener más que eso. Yo tengo que vivir de esa manera en que vivíamos. Y entonces nos bloqueamos o nos metemos el pie nosotros mismos para no tener más que lo que tuvieron nuestros ancestros. No puedo permitirme tener una vida más opulenta que la que tuvieron mis padres. Esos son lealtades invisibles que nos impiden tener una consistencia en nuestra calidad de vida, en nuestra economía, en esta sustentabilidad. Solitos nos estamos bloqueando para no tener más. Y entonces cuando tenemos un poquito más, decimos, es que no puedo yo tener más que mis papás, más que mis abuelos. Y entonces creamos esas situaciones, esos puntos de quiebre, para no sobrepasar esos límites de tener más que lo que tuvieron mis ancestros. Ese es el primer planteamiento y es muy frecuente que inconscientemente nos saboteemos para no avanzar más allá de lo que estaba acostumbrada mi madre, mi padre, mis abuelos. El siguiente planteamiento también depende de nuestra mentecita, ¿sí? Porque pensamos o nos creamos o tenemos la creencia que nos fue implantada desde los patrones que nos fueron programados en nuestra infancia, de que tener mucho dinero era malo, de que tener mucho dinero era sinónimo de deshonestidad, de que tener mucho dinero era una gran posibilidad de que fuera dinero mal habido, dinero sucio, de que acumular riqueza material nos ponía en una situación de vulnerabilidad por la forma en que estamos consiguiendo tener esa estabilidad y ese nivel económico, ese nivel social, ese nivel político que nos da una presencia en el universo que nos rodea. ¿Sí? Entonces inconscientemente pensamos que es malo tener dinero, que es malo acumular riqueza económica, es malo acumular riqueza material, ¿sí? Entonces, esta relación que creamos entre tener dinero y ser buena persona,
no se llevan. Es una acumulación de riqueza material, se relaciona con la deshonestidad, con las malas prácticas de vida, para que todo nuestro recurso es de dudosa procedencia, y surgen muchos pensamientos así como para ser una buena persona no puedo tener tanto dinero, ¿sí? O para tener una vida digna debo ser una persona a la que le cueste mucho trabajo conseguir la vida diaria. Y con esos pensamientos vamos saboteando la posibilidad de poder hacer sostenible un nivel de vida con una buena relación con el dinero. ¿Sí? El planteamiento número 3, tiene relación con los programas generacionales dentro del conflicto, dentro de la familia. ¿Sí? Puede ser que en nuestra familia haya habido estafas, haya habido calumnias, principalmente en las familias donde abundan los secretos familiares, esas situaciones de las que nadie habla, pero que existen o existieron, de que el bisabuelito tuvo una buena posición económica, pero lo estafaron, de que el abuelo tenía un negocio estupendo pero lo robaron o perdió todo por otras situaciones. ¿Sí? Son situaciones que no se hablan en la familia, pero que se ven reflejadas en la programación generacional de la vida en la que nos estamos experimentando. Todas estas programaciones a nivel inconsciente crean resistencias para poder hacer yo una vida económicamente sostenible, sustentable y de buen nivel, del nivel que yo deseo. Entonces me veo en problemas para poder llegar a ese punto en el que no tenga estos puntos de quiebre. ¿Sí? Planteamiento número 4. ¿Qué estaba sucediendo en tu familia cuando tú ibas a nacer o cuando tú naciste? ¿Qué pasaba en tu familia cuando eras niño? Habrá que hacerse algunas preguntas cuando se llega a este punto de quiebre. ¿Había escasez en mi familia? ¿Había carencias? ¿Qué tipo de carencias había? El que nosotros naciéramos puso en peligro la economía del núcleo familiar cuando yo nací. ¿Qué era lo que escuchábamos en el ir y venir diario entre mamá, papá y nosotros? ¿Qué era lo que escuchábamos? ¿Qué pasaba con la comida? ¿Qué pasaba con los servicios?
¿Por qué tenemos que preguntarnos todo esto? Para poder entender por qué estoy programado para experimentar las mismas carencias, las mismas dificultades, a pesar de que la mayoría de las veces nos prometemos no volver a pasar por ese tipo de escasez, por ese tipo de carencia. Pero esto es como aquel que dice, yo no quiero ser como mi padre. Y al decir, yo no quiero ser como mi padre, automáticamente está poniéndose en la línea perfecta para volver a ser, para ser como su padre, para repetir los patrones de comportamiento que realizó su padre. Y en este caso es lo mismo. Nosotros podemos prometer no experimentar nunca más ese tipo de carencias, ese tipo de escasez, y nos estamos poniendo en la fila al recordarlo. No, estamos recordando la programación para la cual fuimos programados. Las situaciones para las cuales fuimos programados. Nos programaron para eso. Y por eso es estrictamente necesaria la desprogramación, el desaprendizaje de todas esas situaciones, de toda esa experiencia de vida, de toda esa programación, de todas esas creencias. Que tú no puedes ser más que esto porque de aquí es de donde vienes. Yo quiero compartir con ustedes, si me lo permiten, ese periodo de experiencia de vida que yo experimenté en mi niñez, que sí fue una niñez de mucha carencia, de mucha escasez. Éramos 10 hermanos y mi mamá estaba prácticamente sola. Y la escasez llegaba al punto, esta carencia llegaba al punto de que pues éramos 10 y teníamos hambre. Y cuando pues le decíamos a mi mamá, mamá, ¿qué vamos a comer? Ella nos decía, si ya comimos, nos engañaba. Para que pensáramos pues que realmente ya habíamos comido. Hola Ale, bienvenida. Entonces, cuando ocurre este tipo de situaciones y que están guardadas en nuestra memoria emocional, física, se tiene que desprogramar. Y se tiene que desprogramar en la forma más amorosa que podamos concebir, porque de otra manera no se trasciende el punto de quiebre y se vuelve a repetir hasta que entiendas qué fue lo que viniste a aprender de esta situación de escasez.
hasta que puedas entender que para eso contrataste a tu madre y a tu padre, para que te propusieran este tipo de experiencia de escasez. Que puedas abrazar con amor el esfuerzo de tu madre y de tu padre, que te dieron exactamente lo que podían darte. Emocionalmente y materialmente. Yo fui una persona que empezó a trabajar cuando tenía 6 años. A los 6 años yo ya trabajaba en la panadería de mi abuela. Ya me ganaba unos pesos para llevar a la casa. En función de este nivel de carencia y escasez que había en la casa. Entonces, por eso les puedo hablar con conocimiento pleno de causa, con la experiencia plena de haber entendido y podido superar el punto de quiebre de la escasez y la carencia, de poder entender que mi relación con el dinero no se arreglaba con dinero, se arreglaba con conciencia, siendo consciente de las posibilidades que tenía mi padre, siendo consciente de las posibilidades que tenía mi madre. Entonces, cuando vivimos en este ambiente de carencia, crecemos regularmente escuchando: no hay dinero, no tengo dinero, no puedo comprarlo. Cuando seas grande y trabajes, vas a poder comprarte lo que tú quieras. Ahorita no tienes comida porque hay mucha gente muriendo de hambre. Tus bisabuelos murieron de hambre en la guerra, ¿no? Entonces, crecemos siendo programados de esta manera, en este punto de anclaje, en este punto de carencia, en este punto de escasez. Y solitos nos saboteamos para poder seguir experimentándonos dentro de esa programación que nos fue impuesta, con hecho de vida. ¿Sí? Fuimos programados para interpretar el entorno económico en nuestra vida adulta de esa misma manera en la que nos experimentando siendo niños. El dinero es la moneda de cambio en casi todo el mundo. En casi todo el mundo. Todo cuesta y se paga con dinero. Cubrir las necesidades más básicas para sobrevivir que tiene el ser humano es teniendo dinero. Se pagan con dinero. Pero cuando tenemos la posibilidad de experimentarnos de una manera más holgada, con mejores posibilidades de sobrevivencia, sin tanta escasez, sin tanto carencia, nos saboteamos igualmente. ¿Por qué? Porque nos da miedo disfrutar, porque fuimos programados como no merecedores de una buena posición económica. Nuevamente tenemos que desprogramar esas creencias para poder experimentarnos de una manera diferente
a la de nuestros padres y a la de nuestros abuelos y a la de nuestros bisabuelos. Esa es la manera. El otro planteamiento tiene que ver con la dinámica existente relacionadas con la política económica, con la política de las religiones, con la política de el rango social, ese espectro social que agobia cuando no se tiene una posición en la que definitivamente, pues si no tienes dinero, pues no tienes nada, no vales nada, no eres nada. Entonces, entender este tejido de dinámicas es bastante complejo, y si no logramos sobreponernos a ese espectro de las políticas gubernamentales, económicas, políticas y religiosas y hasta científicas, vamos a carecer de lo suficiente para sentir que estamos bien, y lo que nos vamos a encontrar es un punto de quiebre en el que nunca vamos a ser suficientes. Nunca va a ser suficiente. Siempre vamos a necesitar más en esa búsqueda de reconocimiento, en esa búsqueda de estatus, ¿sí? Con ese concepto del deber ser que nos fue inculcado en el ámbito familiar de alguna manera. Es que si tú no eres profesionista, no vas a tener nunca dinero. Es que si tú no trabajas 18 horas al día, no vas a tener nunca dinero. Es que si tú no tienes un auto o una casa, tú nunca vas a pertenecer a un estatus social aceptable. Entonces toda esta programación que nos fue impuesta, con la que fue colonizado nuestra mente, nos viene topando para poder desarrollarnos, para poder sentirnos plenos, para poder sentirnos estables, para poder sentirnos sostenibles, para poder sentirnos felices, ¿sí? El siguiente planteamiento es cuando llegamos a una relación de pareja. Háblese de que te cases, háblese de que te juntes, háblese de lo que tú quieras, gustes y mandes. Pero cuando llegas a una relación de pareja y se empieza a obtener en función del trabajo de la pareja, se empieza a obtener un nivel económico que es interesante porque ambos trabajan. Por eso se le llama sociedad matrimonial, porque cuando ambos logran engarzar sus ingresos, su trabajo, todo esto, y están equilibrados, los dos van consiguiendo sus metas como pareja, y de repente llega un punto de quiebre en el que se pierde todo. Es necesario rastrear las creencias de carencias
y dificultades en relación al dinero en ambos miembros de la pareja. Porque puede ser que una pareja esté en un estado de vibración aceptable y en concordancia con la energía del dinero, y la otra no. Si la otra parte de la pareja no logra superar, no logra trascender los límites que le pusieron siendo niño, las creencias que le pusieron siendo niño, entonces la relación puede estancarse, y ahí es por lo que llega el punto de quiebre. Por eso se tiene que escarbar en la historia de ambas partes de la pareja para saber quién de los dos, o si los dos están entrampados en sus creencias limitantes, y eso es lo que tiene estancada la situación económica de la pareja. ¿Sí? La otra cosa es que cuando estamos en un punto de quiebre con el tema del dinero, tratamos de que el mundo sea diferente. ¿Sí? Tratamos de que la gente, las personas que nos rodean, las empresas cambien para que podamos encajar nosotros allí. Y la realidad es que no se puede eso. Yo soy quien tengo que cambiar mi creencia, yo tengo que cambiar mi actitud, yo tengo que cambiar mi nivel de conciencia, ser muy honesto conmigo mismo. Gracias, Isi, bienvenida. Tengo que cambiar mi nivel de conciencia conmigo mismo para poder engarzar con el estado vibratorio de todo lo que me rodea y poder recuperar ese poder de crear las situaciones que me den una solvencia económica y volver a un nivel. Porque digo yo, les voy a decir lo que yo tuve que hacer. Porque mis puntos de quiebre fueron bien complicados, bien difíciles. Entonces decía yo, a ver, ¿para qué quiero ganar 10 pesos? ¿Para qué? ¿Qué voy a hacer con ellos? Si no he podido administrar 3. Hola Andrea, bienvenida, gracias. Si no he podido administrar 3, ¿para qué quiero 20, no? Me tuve que preguntar, ¿lo quiero para disfrutar con mi familia? ¿O voy a seguir trabajando 18 horas al día dejando a mi familia de lado? ¿Para qué quiero ganar más dinero? Y fíjense a lo que yo caí, que yo trabajaba tanto, yo trabajaba 18 horas al día y teniendo abandonada a mi familia, lo cual me provocó un punto de quiebre en la relación de pareja y en la relación con mis hijos. Porque tenía miedo a la carencia. Y con ese miedo a la carencia, con ese miedo a que no hubiera lo suficiente, fui el creador
de las situaciones que se dieron en los puntos de quiebra. Todos perdimos. Mi pareja, la mamá de mis hijos y yo. Por miedo. Entonces sí deben preguntarse, ¿le tengo miedo a la carencia? Y responderse con mucha honestidad. Responderse con mucha honestidad. ¿Para qué quiero ganar más dinero? ¿Cuánto dinero es suficiente para ser feliz? ¿Cuánto tengo que trabajar para tener ese dinero suficiente para ser feliz? Está muy relacionado el tema del dinero para ser feliz. ¿Cuánto dinero es suficiente para ser feliz? Si no tengo dinero, entonces no soy feliz. Y aquí está esa asociación de dinero-felicidad. Complica mucho el escenario para que llegue primero el dinero y después la felicidad. Yo lo tengo plenamente comprobado. La felicidad atrae abundancia, atrae prosperidad. Lo tengo comprobado. Por eso les digo que todo esto que yo les hablo, se los hablo con conocimiento de causa, porque ya lo experimenté. Cuando estuve buscando dinero, pasé mucho trabajo, perdí muchas cosas, pagué precios muy altos, pero ya pagué los precios y me decidí a ser feliz. Y créanmelo, la felicidad atrae abundancia, atrae prosperidad, atrae personas prósperas a nosotros. El dinero representa materialidad. El dinero representa lo material. Y la felicidad es mucho más sutil y subjetiva. Pero es mucho más factible que de la mano de la felicidad, de la mano del ser feliz, de ser pleno, por defecto, llegue el dinero. El otro planteamiento es las situaciones en el árbol. Dentro de nuestro árbol puede haber cuestiones de ruina, pérdidas de dinero, quiebras económicas por pérdida de negocios, estafas, fortunas perdidas en los vicios, etc. Entonces, nuestra vida en este presente se adapta a la posibilidad de perderlo todo o de disfrutar el sufrimiento por perderlo. El no disfrutar el dinero para que no nos duela tanto perderlo. Es decir, tengo dinero y lo despilfarro,
lo regalo con singular alegría, porque en mi memoria del árbol, en mi memoria generacional, está grabado que si tengo dinero, me van a estafar. Que si tengo dinero, va a llegar un abusivo y me va a quitar mi negocio. Que si tengo dinero, van a llegar los rateros y me me pueden hasta matar por tener dinero. Entonces, en esa memoria es la que nos bloquea para no tener dinero. Por eso lo regalamos. Por eso no le damos importancia al dinero. Es como si en una familia hay una herencia. Se muere la abuela, ya se murió la abuela. Y entonces los hijos de la abuela, los nietos de la abuela, los bisnietos de la abuela, se empiezan a matar entre ellos porque todos quieren su parte de la herencia de la abuela. Entonces yo, con la memoria de que, como le pasó al dinero de la abuela, la familia se hizo daño, la familia se distanció, se dispersó, etc. Entonces yo prefiero no tener dinero para no dejar ese tipo de problemas. Y son las situaciones que nos van dejando de lado la posibilidad de disfrutar el dinero que podamos crear con nuestro trabajo, sanamente. Existe la otra posibilidad de que seas el doble o yacente de un ancestro. ¿Sí? Que es el doble o yacente, que naciste en el mismo día, que te llamas igual, que eres naciste el mismo día que murió un ancestro, y así, eso es el doble o yacente, ¿sí? Y si de casualidad ese ancestro era un hijo ilegítimo, no merecía parte de la herencia. Entonces, como eres yacente o doble, creces con ese sentimiento de no merecimiento. Y entonces se tiene que hacer el trabajo de sanación para que ese antepasado, para que ese ancestro del cual soy doble o yacente, se detenga. Y yo pueda experimentarme bajo mis propios términos y bajo mi propio trabajo. ¿Sí? El dinero malgastado. Así es, maestra Romile, que murió el mismo día que tú naciste. Es exactamente. A mí, quiero decirles que a mí me pasó. Porque mi abuela, la mamá de mi papá, murió exactamente el día de mi cumpleaños. Y mi abuela me encargó todos sus asuntos karmáticos que traía ella cargando. Y yo no me había dado cuenta, yo seguía experimentándome en la ignorancia de que no sabía, pues, por qué me estaban sucediendo tantas cosas. Ella murió el día que
yo cumplí 11 años y desde entonces me fue entregada su paquete de karmático para que yo solucionara muchas cosas que ella había dejado pendientes. Y yo no lo sabía. Lo vine a saber hasta a que me empecé a experimentar en este camino de luz, con mucha guía de mis guías, de Dios en mí. Entonces, sí sucede eso. Cuando un ancestro, fíjense, esto también es interesante, cuando un ancestro malgastó la fortuna de la familia en vicios o para hacer daño a alguien, entonces puedes tener la carencia de que si tienes dinero, vas a caer en los mismos vicios y en las mismas situaciones que cayó ese ancestro que malgastó el dinero. Entonces prefieres no tener dinero para no caer en eso. Por eso es importante investigar el árbol, apuntarlo, escribirlo. ¿Para qué? Para que podamos ser conscientes de qué es lo que tenemos que sanar, que es probable que nos esté sucediendo. Hay otro tema importante que tiene que ver con los abusos en el árbol, abusos sexuales, violaciones, cualquier otro tipo de abuso relacionado con la sexualidad fuera de norma. Se tiende a creer de que el dinero es algo sucio, que da ese poder de abusar de los demás. Y si el dinero da ese poder de abusar de los demás, yo no lo quiero. Entonces, volvemos al tema de que me estoy saboteando para no caer en eso. Pero si yo logro identificar quién abusó, quién tuvo dinero y abusó, quién tuvo dinero y ejerció su poder para poder hacerle daño a alguien. Dice, en mi caso de abuela paterna y de mi papá, y entonces mi padre y yo tenemos que entender que mi padre y yo tenemos que resolver los dos el árbol y liberarnos y liberar. A ver, vamos a ver qué más nos dice. Exactamente, maestra Romil. Así mero. Hay que arreglar las cosas. Y ¿saben por qué estoy compartiendo todos estos temas con ustedes para poder sanar? Porque en mi consulta, dentro de mis pacientes, dentro de las personas que me necesitan o que se apoyan en mí para arreglar algunos asuntos, se han dado últimamente muchos casos en que los asuntos se tienen que empezar a resolver cuando alguna de las partes ya trascendió. Y créanmelo, es bastante complicado resolver este tipo de situaciones cuando alguna de las partes ya está trascendida o está en proceso de desencarnar. Entonces me llaman y me dicen, Víctor, ayúdanos porque mi papá ya se está muriendo y no sabemos ni qué onda. Arreglar los asuntos cuando las partes... Perdón, me está medio fallando el internet.
Entonces, estas son las implicaciones más comunes entre el dinero y lo transgeneracional, y el dinero y la programación que recibimos desde que estábamos pequeños. Hay algo que sí les digo: los problemas de dinero no se arreglan con dinero, se arreglan con conciencia. Y hasta aquí yo llego. Creo que vamos teniendo un amplio idea, sanando toda la... Y bueno, pues les agradezco a todos quienes estuvieron aquí conmigo en este espacio y que se dieron el tiempo para coincidir y para escuchar la voz del Espíritu. Y yo agradezco y los abrazo desde aquí con todo mi amor, con toda mi gratitud. Y siempre recuerden que Dios nos bendice todos los días.